El tema de hoy es vive sabiamente en la brevedad de esta vida y está basado sobre el Salmo número 90. Quise hacer una aclaración, siempre por ahí uno asume cosas, pero en esta iglesia siempre valoramos lo que la Reforma ha valorado siempre y lo que hoy se dice de la predicación expositiva. La predicación expositiva, a otra diferencia de predicación, uno diría, ¿hay otra diferencia? Sí, hay otras predicaciones diferentes. La predicación expositiva expone la palabra de Dios, por eso es expositiva. Y esta exposición se puede hacer de varias formas, no hay una única forma, pero siempre atendiendo a lo que está escrito, eso es importante. A veces se puede ir versículo a versículo y es expositivo. Y a veces se puede dividir en temas los versículos e ir en un orden diferente, de acuerdo a un orden temático, pero sigue siendo predicación expositiva. Y hoy esta predicación la he organizado en 3 partes, ¿sí? Y aún así, a pesar de que los versículos no se ven en el orden en que aparece, sigue siendo exponer la palabra de Dios. Esto se hace a veces cuando es muy extenso el pasaje como el de hoy. Hemos leído muchos salmos que a veces tienen 60 versículos y no podemos predicar de todo porque estaríamos 3 horas, pero este que tiene 17 versículos vamos a verlo de manera completa, ¿sí? Bien, el Salmo 90, como ustedes pueden ver al comienzo, que esto es una palabra que está dentro del Salmo, no es un título, simplemente dice oración de Moisés. Los salmos son cánticos, también son oraciones, y esta es una oración. Y es el salmo, podemos decir, el más antiguo, porque esto se hizo aproximadamente, para redondear, 1,5 milenios antes de Cristo, o sea, 1500 años antes de Cristo, es decir, 1450 años, en la época en que estuvo Moisés. Él tuvo una oración, esa oración quedó registrada en la Escritura por inspiración del Espíritu Santo y formó parte del salterio judío y nos llega a nosotros a través de los salmos. Seguramente eso también tenía algún tipo de música, no lo sabemos cómo era, pero nos dice que es oración de Moisés, varón de Dios. Este salmo nos habla de la brevedad de la vida, pero no simplemente de la brevedad, porque ustedes sabrán que hay muchas personas en este mundo que son poetas y escriben de la brevedad de la vida. Y simplemente por la curiosidad de averiguar, para compararlo con la oración de Moisés, miren lo que dice, por ejemplo, en España hay un poeta muy famoso del año 1600, en la época de los puritanos, que se llamaba Francisco Quevedo, y dice, ¿cómo te deslizas, vida mía? ¿Qué mudos pasos tras la muerte fría? Es fatalismo, ¿verdad? Lees un poema de esto y te deprimís. Él lo usaba, Quevedo le usaba los poemas para los entierros. Un entierro, ¿no es cierto?, un sepelio sin mucha esperanza. O sea, ellos pueden discurrir acerca de la brevedad de la vida, que nuestros años se van como sombras. Bueno, la palabra de Dios dice cosas poéticas en cuanto a la brevedad de la vida, pero es un sentido muy diferente al que dan los poetas de este mundo, porque el punto principal de este salmo de la brevedad de la vida es mostrarte la causa de la brevedad, que es el pecado, como vamos a ver, y la respuesta de la gracia de Dios en Jesucristo para poder tener una eternidad con Él. Entonces los 3 puntos que vamos a ver va a ser la brevedad de la vida, sí, no a la manera, como digo, de Quevedo y otros poetas. Vamos a ver que la causa, como segundo punto, es el pecado, el causante de la brevedad de la vida. Y el tercer punto es como el título de este sermón, vive sabiamente en esa brevedad de la vida. Entonces, vamos a comenzar con esto de la brevedad de la vida, visto primeramente en el Salmo y después lo vamos a ver en las demás partes de la Escritura, cómo refuerzan esa idea. O sea, Moisés te está diciendo, la vida es breve, la vida es corta. Versículos 5 y 6, tengamos abierto nuestras Biblias en Salmo 90, versículos 5 y 6 dice, lo haces pasar como torrente de aguas.
ahí va una comparación. Son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. Y 6, en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años, y acá viene otra parte poética, como un suspiro. Versículo 10, y quizás este es el más terrible. Los días de nuestra edad son 70 años, y si los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Ustedes podrán ver en la Biblia que después de la caída en pecado, que después vamos a ver el tema del pecado, pero las personas vivían más de 900 años. Después del diluvio, podemos decir que podían vivir entre 120 y 150 años como promedio. Los patriarcas pasaban los 100 años de promedio, pero después de los patriarcas, es decir, Abraham, Isaac y Jacob, una vez que se formó el pueblo de Israel, se estableció en Egipto, tanto Israel como los egipcios, como cualquier otra nación del mundo en aquel tiempo, su promedio, porque lo escribe Moisés, o sea, un milenio antes de Cristo, el promedio de edad era entre 70 y 80 años. Dice, 70 años de promedio y en los más fuertes, 80. ¿Saben cuál es el promedio de edad? Dice el promedio de vida en Argentina, en realidad sería el promedio de muerte, ¿verdad? ¿Saben cuál es el promedio de vida en Argentina, en nuestro país? No quiero asustarlo con esto, pero la Biblia tiene razón en lo que dice y no ha cambiado. 77 años. ¿Cuál es el promedio mundial? Según la OMS, 72 años. ¿Cuál es el país con mayor promedio? Japón, 82 años. Pero fíjense, un milenio y medio antes de Cristo, ¿esto ha cambiado? Lo que ha dicho la Biblia, con todo el avance tecnológico, con todo el avance de la medicina. Tristemente, en países como Mozambique, el promedio de edad son 40 años por las enfermedades. Por todas las pestes, a veces un mosquito transmite enfermedades, cualquier cosa puede pasar en muchos países donde no hay recursos, no hay agua, el agua contaminada que toman. Entonces vemos que cuando la vida es medianamente normal, ¿sí? El promedio es el bíblico, 70, 80 años. Ahora, ustedes pónganse a pensar que las personas del mundo evitan pensar en esto. En el mundo te encontrás, no hablemos de la muerte. Aquí no se habla de la muerte ni de enfermedades, aunque siempre hablan de enfermedades, pero tratan de decir, bueno, no, de la muerte no se habla, es como un tema tabú. Pero los cristianos hablamos siempre de la muerte. Hablamos de la eternidad. Por eso la diferencia está que el mundo no quiere hablar de la muerte, porque ellos no tienen una esperanza eterna. Entonces tratan de eludir, podemos decir, el tema de la muerte. Y no quieren considerar la brevedad de la vida. Ahora, la Biblia nos habla a nosotros una y otra vez, es casi sistemático. Es un tema que se acentúa en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver. En el Salmo, Moisés está diciendo, la vida es breve. Él fue llamado cuando ya era anciano, podemos decir, a pastorear a Israel. Y después tuvieron 40 años en ese desierto donde murió una generación y otra generación pasó a la tierra prometida. Así todo, en ese contexto de estar vagando en el desierto 40 años, donde dejaron sus vidas, sus cadáveres quedaron en el desierto por la rebeldía, porque podrían haber acabado antes la travesía, no tardabas 40 años en ir a la tierra prometida, sino quizás un par de meses, creo, a un paso lento, esperando a los ancianos y demás, pero por la rebeldía estuvieron vagando 40 años y Moisés escribe en ese contexto, de decir, fíjate la brevedad de la vida y cómo la malgastaron los israelitas quejándose contra Dios, siendo incrédulos en muchas cosas. Pero nos queda también este salmo para la posteridad. Incluso, si uno recuerda,
Ni siquiera Moisés entró a la tierra prometida. La vio de lejos, en Monte Nebo, se subió, dijo Dios, allá está la tierra. No entrarás por causa de tu pecado, porque me deshonraste públicamente. Uno dice, pero toda la vida de Moisés fue de honra. Una deshonra pública le impidió entrar a la tierra prometida. No sé si cuando escribió esto Moisés ya sabía esa sentencia de Dios, porque Dios se la había anticipado. Posiblemente sí. Posiblemente sí, porque él habla después del pecado. Pero hablando de la brevedad de la vida, este primer punto, vamos a reforzar con la palabra de Dios y simplemente hacer un pantallazo de varios autores bíblicos y de situaciones de autores bíblicos acerca de la brevedad de la vida. ¿Quién no se acuerda de Job con todo lo que pasó? Uno dice, ¿quién mejor que Job que hablar de la brevedad de la vida? Dice Job 14:1. El hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores, que sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Tú le pusiste términos de los cuales no pasará. Sabemos que Job, ¿no es cierto?, pasó sin sabores, ¿sí? Pero dice, los días están determinados. Él creía en la soberanía de Dios. Acá te da la brevedad de la vida y te dice que encima que es difícil. Pero te dice que los días del ser humano, cada persona, sea incrédulo o creyente, pero nosotros como creyentes pensamos, nuestra vida está en manos del Señor. No por eso vamos a descuidarnos, vamos a descuidar nuestra salud, no vamos a atender a nuestra salud. Eso no quiere decir, no tentarás al Señor tu Dios, recuerden. Si no, lo estaríamos diciendo, bueno, como algunos dicen, yo confío en Dios y el medicamento que me recomendó el médico no lo tomo porque yo tengo fe. Y se mueren muchas personas así. Se mueren con fe o con una falta de sentido común en lo que Dios dice en su palabra. Yo creo que es eso, ¿no? Dios también pone la medicina al alcance de los creyentes para que también, por supuesto que nuestra esperanza no está en la medicina. Nuestra esperanza está en Dios. Pero nos valemos también de eso, así como nos valemos de los alimentos. Entonces, Job nos está diciendo, la vida es breve, pero cada día, el último día de tu vida, Dios lo conoce. Y obviamente está en su soberana voluntad. No podemos hacer nada para escapar de eso. Sobre todo aquel incrédulo que piensa que escapará de la muerte, como ahora que avanza la medicina, algunos de estos ricos, que hay como 3 en el mundo que manejan casi todo, dicen vamos a hacer alguna cuestión para que el hombre extienda su vida. Ustedes vean lo que la palabra de Dios dice en cuanto al promedio de vida. Salmo 39:5, o sea, nos valemos también de otro salmo que ya hemos pasado en este estudio de los salmos. Salmo 39:5, que dice, aquí diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive, Selah. También el salmista, en comparación con la eternidad, dice, la vida es corta. Seguimos reforzando con Isaías 46, y le dice Dios, ahí el profeta Isaías, vos que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo de decir a voces? Toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, sécase la hierba, cáese la flor, pero creo que permanece. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Fíjense que esta metáfora casi la usan todos los escritores bíblicos, aún Job, que se supone que es uno de los escritos más antiguos de la Biblia, dice, la flor nace y a veces se seca en el mismo día y se cae. Así es la vida del hombre. También lo dice aquí el salmista, el profeta. Y tenemos un libro en la Biblia que nos habla casi todo su tema acerca de la brevedad de la vida y de vivirla con el temor del Señor, que es el libro de Eclesiastés. ¿Sí? Lo cito al libro completo porque escoger un versículo de allí, todos apuntan a esto que estamos hablando en esta mañana, la brevedad de la vida. Santiago 4:13, vamos al Nuevo Testamento, y Santiago dice, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y compraremos mercadería y ganaremos.
y no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Otro autor bíblico diciendo, la vida es breve. Todos los planes que tiene el hombre, diciendo y excluyendo a Dios de sus planes, voy a hacer esto en el futuro, voy a comerciar, vamos a estar allá, quizás tenía un socio, iban a montar una pequeña empresa y después vamos a volver con las ganancias, y no le incluyeron a Dios en sus planes. Si Dios quiere, si Dios lo permite, es la expresión del creyente. Y dice, no consideras que tu vida es como un vapor, es como la neblina pequeña que salió el sol y se disipó en un momento, o quizás estaba pensando en otra metáfora, pero la cuestión es la brevedad de la vida. Y también el apóstol Pedro, que se sirve mucho del Salmo 90, porque él es el que cita los de los 1000 años como un día, también se sirve de esta parte de la que se sirvió Isaías, en cuanto a la flor y que se cae. Pedro exactamente dice lo mismo. Dice 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. Se secó la hierba y la flor se cayó. Entonces vemos que toda la Escritura, y obviamente no nos da el tiempo, pero podríamos buscar cientos de versículos de los profetas, en los salmos, aún en los libros narrativos como Crónicas y Reyes, en conversaciones que estuve buscando y he visto, no lo puedo incluir ahora, la brevedad de la vida, la brevedad de la vida. Pero la brevedad de la vida, teniendo en cuenta que existe un Dios soberano y teniendo en cuenta que tenemos que aprovechar este tiempo y tenemos que someternos a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Nosotros tenemos una esperanza en Cristo. Dios nos ha dado la esperanza de un día poder estar con Él y vemos esta vida como la antesala a la eternidad. Pero no debemos caer, ¿sí?, en el error de los tesalonicenses, que con su visión a las cosas futuras, en la segunda venida de Cristo, dejaron de trabajar muchos. Vivían haraganamente. Dijeron, el que no quiere trabajar, bueno, tampoco coma. No le gustó a muchos que le digan eso, pero era la verdad, ¿sí? O sea, nosotros tenemos la esperanza en las cosas futuras, pero tenemos una responsabilidad presente aquí en la tierra. Vivimos con los pies en la tierra, pero sí con nuestro corazón, podemos decir, en el cielo. Pero debemos mirar la brevedad de la vida objetivamente, como las Escrituras nos están mostrando, para provocar en nosotros una urgencia. Urgencia en varios sentidos, vamos a ver ahora, de santificarnos. Urgencia, como la Iglesia tiene, de predicar el Evangelio, ¿sí? Pero la brevedad de la vida que nos muestra la Escritura tiene que provocar en nosotros, tenemos que ver cada vez que leemos esto, que exige una reacción de mi parte, un reconocimiento de la soberanía de Dios y una urgencia del tiempo que me queda. También es otra cosa que hay que pensar, es decir, no solamente la brevedad de la vida, porque cada uno aquí que está sentado, escuchando, tiene una edad diferente. Algunos son muy jóvenes y dice, tengo toda una vida por delante. No sabes qué será mañana. Otro dice, ya tengo muchos años y no lo quiero ver. Yo digo, hermanos, acá los cristianos no escapamos, no somos como el mundo que no hablamos de esto. Para ser claros, ¿no? Si el promedio es 80 y si alguno tiene cerca de 60, quedan 25% de batería. Para que lo entiendas, ¿sí? 25%. ¿Vieron cuando nos asustamos del celular? Tengo un 25%, me voy a... Esto no es para asustarnos, es para aceptar lo que Dios nos dice en su palabra. Esto es para, no le tememos a la muerte, porque ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Dice el apóstol Pablo. Fue derrotada la muerte por Cristo en la cruz. No tememos a la muerte. Pero sí, el valle de sombra de muerte sí nos asusta un poco, pero recordemos, tú estarás conmigo, ¿sí? También se usa en ese sentido el Salmo 23, que el Señor está en ese momento que todo ser humano tiene que pasar, a menos que Cristo en su segunda venida venga antes y nos lleve con Él. Pero si no, tendríamos que pasar por esa muerte. Les traigo un ejemplo. Es un ejemplo cristiano este. Un ejemplo de alguien que escribió de este mismo tema que estamos predicando en esta mañana. Y esto fue en el 2017 o antes. No tengo la fecha exacta, pero sí sé que fue antes de 2017.
Y el que lo escribe es un bloguero cristiano llamado Tim Challies. Y dice así: la vida es frágil y fugaz. Somos personas mortales que viven en cuerpos débiles y enfrentamos un peligroso viaje a través del tiempo. Para algunos este viaje durará solo unos pocos años, para otros durará décadas, pero para todos algún día llegará a su fin. A medida que los corredores eventualmente cruzan la meta, los cristianos eventualmente cierran los ojos en la muerte. Hasta entonces su gran deseo es crecer, escuchen bien esto, su gran deseo es crecer en conformidad con Cristo. Lo hacen mientras compiten con el reloj y mantienen una conciencia de su propia mortalidad. Ahí es lo que le decía, no debemos negar el pensamiento de que la muerte existe. Anhelan crecer en conformidad con Cristo en la mayor medida posible en el corto tiempo disponible para ellos. Tim Challies es alguien que admiro y por sus escritos. A mí me gusta escribir, él es un gran escritor, pero algo ocurrió con su vida y especialmente con la vida de su hijo, tiene 3 creo. Pero su hijo varón, el único hijo varón, en el 2020 estaba jugando con sus hermanas y su novia se estaba por casar. Ya tenía planes, creo que habrá tenido, 22, 24, no recuerdo bien exactamente, pero ya tenía planes de casarse. Estaban jugando en un deporte al aire libre, imagínense un día soleado en el césped jugando, y en un momento se desploma al piso y no reacciona más, y murió allí. Por supuesto que hicieron todas las autopsias y todo, y la causa es simplemente que se paró el corazón y era una persona muy joven. Y 3 años antes escribió Tim Challies lo que le acabo de leer. Ahora, ¿qué escribe él después de esto? ¿Qué haría alguien que no conoce a Cristo después de eso? ¿Se enojaría con Dios? ¿Dejaría de escribir? ¿Dejaría de pastorear? Porque también, en cierta manera, el pastorear. ¿Dejaría todo? ¿Qué nos pasaría a nosotros? Nos preguntamos. Un hijo varón, a la edad de casarse, estaban todos los planes hechos y sin explicación alguna, sin una enfermedad previa, sin nada, ese día murió. Bueno, él escribe en el 2021, un poco después de la muerte de su hijo, creo que fue en noviembre del 2020, y esto lo rescata un autor, ¿sí?, que dice: hace 2 semanas hubiera sido la boda de Nick, o sea, que pasó un año, ¿sí? Escribiré más sobre ello en otro tiempo, pero fue un día extremadamente difícil. Un día en el que creo que estábamos de luto por el futuro que nunca será. Él estaba Nick es el hijo, ¿verdad? Él estaba tan orgulloso de estar comprometido, tan deseoso de ser el esposo de Rin, su futura novia, ¿no? Tan satisfecho de que ella estuviera dispuesta a tenerlo. Ese día visitamos el cementerio y pusimos un ojal de flores de novio en su tumba, solo como una muestra de lo que pudo haber sido. Tomé el discurso que habría dado en su boda, un discurso que expresa mi orgullo y lo honra por haberse convertido en el hombre que era, y lo leí allí. Fue tan duro, tan triste, tan devastador, pero el Señor se encontró con nosotros en ese lugar, trayendo confort a través de nuestros lectores de este sitio web, que casualmente estaban allí mismo en el tiempo, que se acercaron y oraron por nosotros mientras estábamos juntos, cerca de la tumba de nuestros hijos y a muy corta distancia de la tumba del hijo de ellos. Dios es bueno. Yo terminé subrayando. ¿Cómo termina él diciendo esto? Dios dejó de ser bueno por la brevedad de la vida. Uno de los mayores escritores, pienso, del siglo XXI en diversos temas, no sé si hay otro casi lo iguala, lo prueba Dios de esta manera. Uno diría, no sería mejor que lo prueba otro que no sabe nada del tema. Pero esta persona, fíjense, les quiero traer este ejemplo, porque él glorifica a Dios en una cuestión tan trágica. Él no niega de que esto es devastador, que es triste. Pero la esperanza que tiene dentro como cristiano es mayor.
Y termina diciendo, a pesar de todo, a pesar que está en la tumba del hijo, vienen gente que lo conoce a él y se unió en oración en ese momento y él lee lo que hubiera leído si este hijo estuviera ya en la boda, este hijo Nick, y sin embargo, a pesar de todo su dolor, él termina diciendo, Dios es bueno. Antes de pasar al segundo punto, el pecado es causante de la brevedad, con este primer punto de la brevedad de la vida, es, acontezca lo que nos acontezca, Dios es bueno. Pase lo que nos pase, Dios es bueno. Dios es bueno en tiempos de bonanza y Dios es bueno en tiempos de adversidad. Vamos al segundo punto. El pecado es la causante de la brevedad de esta vida. El hombre, nos dice Eclesiastés 3:11, se los dejo para que lo recuerden, ese versículo de Eclesiastés 3:11, que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. En la versión antigua se traduce diferente, se perdía ese sentido. Ahora en la revisión de Sociedad Bíblica Trinitaria está, como en otras versiones de la Biblia, Dios puso eternidad. O sea, el Dios eterno creó al hombre a su imagen y semejanza y puso eternidad, la misma eternidad que tiene Él, pero el ser humano, a diferencia de Dios, es un ser dependiente, no independiente. Dios es el único ser independiente en todo el universo. Esa independencia y esa autoexistencia se conoce como la aseidad de Dios. ¿Vieron cuando hablamos de los atributos de Dios? Bueno, una palabra técnica para eso es aseidad. Dios existe por sí mismo y existe fuera del tiempo. Nosotros estamos atados al tiempo, pero así y todo, Dios puso eternidad en nuestro corazón. Ahora, el hombre en el jardín del Edén tenía una prueba de Dios, que era no comer del árbol de la ciencia, de conocimiento, del bien y del mal. Pero nos olvidamos, por lo general nos olvidamos que había otro árbol. Génesis 2:9. Y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. Ese es digamos, los árboles frutales, ¿sí? Como conocemos ahora. También el árbol de la vida en medio del huerto, fíjense, el árbol de la vida que estaba en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. A veces olvidamos cómo era esto en un principio, ¿no? El plan de Dios, que obviamente el hombre no es que arruinó el plan de Dios porque Dios ya tenía preparado un plan redentor, pero sí contradijo al Creador al desobedecerlo. ¿Cómo era, si alguna vez alguno pensó, cómo sería la vida de Adán y Eva y su descendencia si no hubieran pecado? Uno dice, pero están hechos de materia, están hechos de un cuerpo que si se resbalan en un acantilado y se caen, se mueren, ¿verdad? ¿Sí? O alguna cosa por el estilo. Podrían, no sé, algún tipo de accidente. Pero Dios había puesto un árbol de la vida. Mientras ellos comieran del árbol de la vida, hubieran existido en esa forma que Dios lo creó, con un cuerpo y un alma, y en ese jardín que tenía que extender por todo el mundo, hubieran existido sin la muerte, pero con una dependencia de Dios. Esa dependencia de Dios es el árbol de la vida. Ahora, el hombre tenía el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué eligió el hombre? Eligió lo equivocado. ¿Qué propuesta aceptó de Satanás? Ser independiente de Dios. Entonces, a lo largo de la historia, el ser humano arrastra la pena de Dios. El día que de él comieres, morirás. ¿Y qué hizo con el árbol de la vida? Bueno, la Biblia nos dice que para que el hombre no extienda su mano y coma y viva para siempre y en pecado, Génesis 2, 22, 23, Dios lo saca del huerto del Edén, se lo lleva al árbol de la vida. Ahora fíjense en cómo es la historia de la humanidad. Dios pone dos árboles en el centro. Para ir al árbol de la vida, tienen que pasar por el árbol de conocimiento del bien y del mal. Hasta que fueron tentados, cayeron, incurrieron en muerte, el árbol de la vida Dios lo saca del Edén y toda esperanza parece estar perdida. Pero como 4.000 años después, Dios envía a alguien para ser puesto en un árbol, en un madero, en la cruz, y estoy hablando del Señor Jesucristo,
para que todo aquel que crea en Él, todo aquel que se acerca al árbol de la vida, que es el Señor Jesucristo, tome un fruto de Él y coma. Él se presenta muchas veces diciendo, el que come mi cuerpo, el que bebe mi sangre, quizás también en otros sentidos, pero también Dios trae el árbol de la vida, por así decirlo, representado en el Señor Jesucristo. Esa vida, en un principio para nosotros, es espiritual. Hoy todos los que estamos aquí y creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos vida. El que no cree en Jesucristo está muerto en sus delitos y pecados. Su alma está en oscuridad, está muerto, aunque su cuerpo viva. ¿Sí? Nuestro cuerpo también está deteriorándose, también se desgasta día a día, pero dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dice que el interior, el hombre interior, por más que el exterior se desgasta día a día, el interior se renueva día a día porque se va pareciendo más al Señor Jesucristo, y esa es la cuestión. Nosotros encontramos que el pecado es el que arruinó todo, el hombre por haber pecado, y tenemos esto, digamos, aquí en el Salmo, por ejemplo, vamos al versículo 3, que dice, vuelve el hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos, hijos de los hombres. Es el llamado de Dios a los pecadores para que se arrepientan y crean en Él. En el versículo 7, hablando del pecado, dice, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. O sea, Moisés no oculta el hecho de que así como Dios los salvó, los egipcios, demostró su poder en las plagas, abrió el mar rojo, lo hizo pasar, les dio pan del cielo, les dio codornices cuando querían carne, pero fue trágica, ¿no es cierto?, la travesía de Israel por el desierto. En un momento se abre la tierra, traga a algunos, en otros momentos vienen serpientes y los muerden y mueren, y muchos castigos de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado. O sea, lo que está mostrando Moisés en el Salmo es brevedad de la vida, la causa es el pecado, y el pecado sigue, y les dice para leer esto en el pueblo de Israel en aquel tiempo, y nosotros ahora como iglesia, fuera con ese tema del pecado. Convertíos, arrepiéntanse. Versículo 8, muy interesante. Dice, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados ocultos, a la luz de tu rostro. Fíjense cómo dice que Dios puso esos pecados no delante nuestro. No se lee así. Porque si nos ponen los pecados delante de nosotros, no nos parecen tan terribles, ¿verdad? Después de todo no es tan malo. Después de todo fue una debilidad, después de todo es mi carácter, después de todo es... Si nos ponen nuestros pecados delante nuestro, nosotros decimos, bueno, no es para tanto. Pero si Dios pone sus pecados delante de Él, imagínense un ser glorioso, luminoso, perfectamente santo, y lo pone delante de Él, y nosotros estamos delante de Él con nuestros pecados delante de Él. Proyectados así, por así decirlo. Es terrible esa imagen. Pusiste tus pecados delante de ti, y eso es lo terrible del pecado, que es la ofensa contra Dios, no la debilidad nuestra, no es que nos hacemos mal nosotros mismos. Sí, claro que nos hacemos mal. Pero esa es la causa secundaria, ese es el efecto. La causa principal, que el pecado es malo porque es contra Dios. Todo aquel que peca lo hace contra Dios. Pecamos contra nuestro prójimo, por supuesto, pero en primer lugar pecamos contra Dios. Entonces, algunos se preguntarán, pero ¿no dice otra parte de la Biblia que Dios no puede ver el pecado? Sí, claro. Pero entiendan esto, cuando la Biblia dice que Dios no puede mirar, que Dios se traslada, que Dios pone su mano, son recursos literarios. Dios es espíritu, Dios todo lo llena, todo lo ve, todo lo conoce, no hay nada que escape a su conocimiento, no hay pecado que Él no sepa. Y acá dice de los pecados encima ocultos, no los visibles, que otros puedan detectar. Los del corazón, que solamente nosotros sabemos para delante de Dios, Él lo sabe todo. ¿Sí? Entonces, Dios no puede ver el pecado en este sentido. Es una forma de, no quiero traer palabras raras de teología, pero es
lo que conocemos como antropomorfismo, es decir, cuando a Dios se le atribuye algunas cualidades como si tuviera el cuerpo humano, Él no puede ver el pecado. En realidad, Él todo lo sabe. Al decir que no puede ver es que Él lo detesta al pecado. Y nuestros pecados delante de un Dios 3 veces santo es sumamente detestable. Ahora, cuando nosotros comprendemos eso y nos asociamos con Cristo, porque Él es nuestro Salvador, nosotros también, así como Dios lo detesta, nos lamentamos por el pecado y detestamos el pecado, ¿sí? Y eso es también lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios, por medio de esta oración de Moisés. Pusiste nuestros pecados a la luz de tu rostro. Y déjenme decirle algo importante también en cuanto a partir de este pensamiento, que la Biblia, para demostrarle a cualquiera, es un libro de Dios y no de los hombres. Si bien fue escrito por los hombres, pero Dios los inspiró, tiene un instrumento humano y tiene un autor divino, ¿sí? Así como alguien dijo, bueno, Jesús es verdadero hombre y verdadero Dios, la palabra de Dios está escrita por hombres y está inspirada por el Espíritu de Dios. Tiene esta doble facultad. Es por una parte humana, porque fueron personas las que la escribieron, pero fue Dios el que la inspiró. Y porque fue Dios que la inspiró, es que uno puede ver en la Escritura que Dios no oculta los errores de sus siervos. Si esto fuera un libro humano, si fuera, incluso alguno podría pensar en el mundo, esto es un libro israelita, este es un libro judío, es para ellos. Entonces, si los judíos, por sus propios medios, hubieran hecho un libro para sí, hubieran ocultado todas las fallas y los pecados de las personas. Pero están, sin embargo, a la luz del rostro de Dios. Y la condenación de Dios y también la mano de Dios que extiende gracia sobre el pecado. Entonces uno puede ver que los libros de las religiones, cuando tienen un iluminado en sus religiones, tratan de que todo salga bien, de que todo sea perfecto, de que ahí está el gran Buda, por ejemplo, ¿no? Pero la Biblia nos dice, todos están mal, todos han caído en pecado, pero hay un solo perfecto. Dios hecho hombre, Jesucristo, sin pecado, perfecto. Y ahí eso lo cambia todo. Entonces, por un lado, la brevedad, por otro lado, el segundo punto es, el pecado es causante de esto. Y el tercer punto, vive sabiamente. Hay que pasar por la solución de esto. Jesucristo. Jesucristo vino al mundo. Antes de pasar al tercer punto, un versículo más. Las personas del mundo, esta es una de las partes del Nuevo Testamento en donde podemos predicar con esto, que dice, y diré a mi alma, dice una persona que tenía muchas riquezas, alma, muchos bienes tienes almacenados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma y lo que has preparado, ¿para quién será? Antes de pasar a vive sabiamente, el mundo vive neciamente. El mundo es más, malinterpreta el sentido de eternidad de su corazón, porque ustedes dirán, pero bueno, los creyentes tenemos un sentido de eternidad. No, es un principio creacional. El impío tiene un principio también de eternidad en su corazón. O sea, sabe su alma que hay algo más grande, que hay algo después de la muerte, aunque muchos niegan la existencia de Dios y no creen en la vida después de la muerte, pero su corazón se expande. Y por eso vas a encontrar como esta persona trabajando día y noche para decir, llegó a mi jubilación, una especie de pseudo jubilación, y ahora voy a disfrutar esta vida por muchos años. Y esa noche murió. ¿Sí? Vos vas a encontrar dos clases de personas por lo general en el mundo en cuanto a esto. Está esa persona que trabaja, ¿vieron que hay personas fanáticas del trabajo? ¿Sí? No está mal hacer las cosas bien, ser metódico, organizado. Pero el problema está que vos podés ver personas, yo lo he visto a lo largo de mi vida, ¿sí? Trabajos anteriores, que uno dice, están trabajando, están haciendo las cosas como si van a vivir para siempre. Como si en algún momento alguien va a decir que todo ese esfuerzo, toda esa energía mental y física que invirtió en el trabajo, alguien lo va a reconocer, le van a hacer un monumento
aquí en la plaza, no sé. Y sin monumento, algunos muere y nadie se acuerda de todo ese esfuerzo. Y otros, ¿saben? Y son los fanáticos del trabajo. Y otros acumulan. Como también dice una parte de la Escritura, tienen en su corazón que sus mansiones que están edificando van a ser eternas. No van a vivir más de 70, 80 años, y quizás mucho antes, si Dios los lleva a este mundo. Van a haber personas que han robado, por así decirlo, ¿sí? A nivel Estado, mucho dinero. Y uno dice, pero todo el dinero que tienen no les alcanza la vida para gastarlo. Su mala interpretación de la eternidad hace que hagan eso. Así como el que vive para el trabajo mal interpreta la eternidad del corazón. Aquel que acumula mal interpreta la eternidad del corazón. Porque la eternidad bien interpretada del corazón es cuando Cristo es nuestro Salvador y nuestra esperanza eterna es con Él en una resurrección de nuestro cuerpo, porque nuestra alma ya fue salva por Cristo, para estar siempre con Él. Y el sentido de eternidad, valga la redundancia, cobra sentido en Cristo. Fuera de Él no tiene sentido. Vive sabiamente para la eternidad. Hay 6 puntos en estos. ¿Sí? Primer punto. Vamos al versículo 1. Fíjense cómo vamos y venimos, pero es temáticamente. Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Lo que nos sugiere este versículo 1 es reconoce que Dios es quien te acompaña. Él está hablando como pueblo de Dios, ¿sí? No está hablando a incrédulos. Nosotros estamos hablando también en este pasaje a creyentes. He aquí estoy con vosotros todos los días, dijo Jesús, hasta el fin del mundo. Si recordaba Moisés, ¿sí? Podemos decir, la vida pasada de los patriarcas, él podía decir Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de las 12 tribus. Y si recordaba que estuvieron 400 años con los egipcios, con el látigo encima, uno dice, pero Señor, tú has sido refugio de generación en generación. Uno dice, pero ¿cómo? Ahí Dios nos desamparó. Cuando más oprimido era el pueblo de Israel, más crecía. Y esa fue la preocupación egipcia. Dios juzgó a ellos en el desierto, esa generación murió. Y otra generación entró a la tierra prometida. Y Dios ha sido refugio de Israel de generación en generación hasta que Dios cumple lo que tenía pensado hacer. Que por medio de las generaciones de Israel viniera Cristo. Cuando ustedes leen en el libro de Mateo esa genealogía, que uno dice esto es algo que no entiendo, no, léanlo. Dios muestra cómo Él fue preservando a su pueblo por medio de esa semilla, la simiente en singular que iba a venir, que era Cristo. Cristo desciende de Abraham, desciende de David, según la carne, él fue engendrado por el Espíritu Santo, pero según la carne desciende. Y Dios tiene que preservar el pueblo del cual nacería. ¿Sí? Entonces, Dios guardó las generaciones de Israel, por un lado, para preservar aquel que iba a venir, que era el Señor Jesucristo. Ahora que el Señor Jesucristo forma a su iglesia, y somos nosotros, en Él tenemos la esperanza de que generación tras generación que pasa en este mundo, fíjense, la iglesia no ha sido disuelta. Así como el pueblo de Israel del Antiguo Testamento no fue disuelto, Jesús dijo, las puertas del infierno, literalmente Hades, no prevalecerán contra mi iglesia. Por lo tanto, también Dios es refugio de generación en generación para su iglesia. 2, reconoce que Dios es Dios y creador. Podemos ver el versículo 2. Antes que nacieran los montes y formara la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esa expresión desde el siglo hasta el siglo, eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos, son sinónimas. Dios es eterno, en Él aceidad, el tiempo
no pasa como en nosotros. Por eso también en el versículo 4 tenemos esta parte de esa eternidad de Dios. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Pedro también trata este versículo. O sea, fíjese, para Dios un día como 1000 años como un día. No está hablando tanto de la brevedad nuestra y de la eternidad de Él, sino de lo que Él es. Él es soberano sobre el tiempo. Él está más allá del tiempo. Pero nosotros estamos en el tiempo. Y Dios nos dice, vive sabiamente. El Dios que es eterno, que trasciende al tiempo, que mira el tiempo y todas las cosas están desnudas delante de Él, conoce todo en su omnisciencia, Él vino e interrumpió de forma humana, a la vez como Dios, en el tiempo, que es la encarnación de Cristo. Y si vamos a la cuestión de los 70 u 80 años, nadie tendría que morir a los 33, ¿verdad? Pero el Señor Jesús comenzó su ministerio a los 30 y a los 33 dio su vida en la cruz. Y 3 días después resucitó. Él está a la diestra de Dios ahora. Y Él está, podemos decir, sí, más allá del tiempo, pero sabe que nosotros estamos en el tiempo. Y Dios nos promete que va a estar con nosotros. Y quiere que nosotros reconozcamos quién es Él. Que en las manos de Dios, como dice otro salmista, están nuestros tiempos. Versículo 12. Esta es la parte como central de este salmo en el sentido de la reflexión, ¿sí?, acerca del tiempo. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Contar los días. ¿Qué es contar los días? Vamos a ponerlo prácticamente. ¿Qué significa? A ver, cuando yo tenía 20 años, no. Es, sí, hacer una retrospectiva de nuestra vida. Y yo quiero que uno piense siempre en esto, ¿no? Hay un antes y un después en tu vida. Eso que divide el antes y después en la vida del creyente es cuando conoce a Cristo como su Salvador. De la línea esa amarilla para atrás era pecado, era desesperanza, era deseos suicidas, en muchos casos, ¿sí? Eran drogas, era promiscuidad, era todo lo malo. Para el creyente, Jesucristo lo encuentra, lo perdona, lo salva, lo lava, y de esa línea para aquí, de esa línea para aquí, de esta línea para allá, o sea, para el pecado, no podemos evaluarlo, porque algunos se lamentan. ¿Por qué conocía al Señor de grande y no de pequeño? No sé, Dios lo sabe. Pero Dios te pide no que cuentes tus días desde antes, simplemente podés ver cómo el Señor te salvó, sí, podés ver todo lo que causó el pecado y el estrago, sí, eso está bien. Pero sobre todo, pienso que para contar nuestros días y traer al corazón sabiduría, es después de esa línea amarilla de la conversión en adelante. Porque la Biblia nos dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Y nos va a doler en el corazón, a mí me duele, mucho desperdicio de tiempo. Mucho desperdicio de tiempo. Hemos desperdiciado tiempo siendo ya creyentes, teniendo una mente renovada, teniendo un corazón renovado. Hemos desperdiciado en cosas futiles, en cosas que no tienen sentido. Hemos desperdiciado, y sí, debemos reconocer que hemos desperdiciado y a lo mejor estamos desperdiciando el tiempo en muchas cosas. Entonces esto tiene que venir con una tijera espiritual y empezar a recortar todas aquellas cosas que nos quitan tiempo innecesario y que atenta contra nuestra vida espiritual y contra el Evangelio y la expansión de la iglesia. No estamos acá para ser entretenidos, no estamos acá para pasarla bien en este mundo, estamos para vivir para Cristo. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Para mí el vivir es Cristo, decía el apóstol Pablo. El morir es ganancia. Con esto no incitaba a nadie al suicidio, por supuesto. Pero lo que estaba diciendo él, ¿no es cierto? Que
Cada minuto de su vida, Él lo iba a redimir, lo iba a salvar para Cristo, Señor. Esto no quiere decir que en vez de trabajar 8 horas vas a trabajar 4, o en vez de trabajar 12 horas vas a trabajar 6. ¿Sí? Obviamente, algunos podrán reducir algún horario de trabajo, sobre todo los que son independientes. A veces corre este peligro. Yo veo que cristianos que son sus propios jefes, son los peores jefes del mundo. Porque se obligan a trabajar ellos mismos para todo el día y a descuidar las cosas del Señor. Por lo menos el que está en relación de dependencia trabaja desde aquí hasta acá y después se va a la casa. Hay mucha falta de sabiduría en el pueblo de Dios. Y mensajes como este nos tienen que exhortar. Me exhorta a mí, lo exhorta a ustedes esta mañana. A redimir el tiempo, a salvar el tiempo, a contar nuestro tiempo para traer una sabiduría espiritual, para utilizarlo para el Señor. De eso se trata el versículo 12. Vamos al versículo 16, que ya es el último, con el 17, ¿sí? Pero primero el 16. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Leamos el 17. Y sea la hermosura del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Lo leo junto porque hay un pensamiento paralelo en esto, ¿sí? Para entender y terminar el mensaje de hoy, también ese salmo que termina así, diciendo, habla de 2 obras aquí. ¿Ustedes se fijaron? Léanlo de nuevo. Hay 2 obras allí. Dice, aparezca en nosotros, o sea, tus siervos, tu pueblo, etcétera, la iglesia. Dice, tu obra, la obra de Dios. Y después, en otro pensamiento paralelo, la obra nuestra, de nuestras manos, es una figura poética, confirma. ¿Sí? El gran problema de la falta de sabiduría de los creyentes es invertir este pensamiento de la palabra de Dios. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es, no es tanto lo que haces para el Señor, sino que Dios primero se interesa, no en lo que haces para Él, sino en tu persona. Dios quiere que Cristo aparezca en ti. ¿Vieron cuando dice el apóstol Pablo? Que estoy como una madre con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que Cristo aparezca en ustedes. Y una vez que Dios forma nuestro carácter, una vez que Dios santifica en nuestra vida, nosotros podemos decir, Señor, lo que hago para ti confirma la obra de nuestras manos. Es una exhortación durísima para nosotros. Es para mi vida muy dura esta. ¿Cuántas veces quiero hacer cosas para el Señor y digo, no me sale, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no confirma las obras de mis manos? Porque primero debo confirmarte a ti, Alejandro. Debo confirmar tu corazón, tu mente, tu carácter. Y eso realmente me humilla. Y le digo, Señor, sí, perdón. Invertí la cláusula. Hermanos, no invirtamos esta cláusula. En muchos lugares van a decir, hagamos todo para el Señor, hagamos esto, activismo, activismo, activismo. ¿Y cómo está la vida espiritual de cada uno de ellos? Salgamos a ganar el mundo para Cristo. ¿Cómo está tu hogar? ¿Cómo está tu vida espiritual? Las iglesias quieren comerse el mundo y no consideran que la obra de Dios tiene que aparecer en los creyentes, para que luego esos creyentes hagan la obra de Dios. No invirtamos nunca esta cláusula. El Señor nos ha dado en esta palabra, ¿no es cierto?, un llamado de atención. Cada vez que predicamos las Escrituras, el Evangelio, el Señor en algún aspecto. Pero creo que este es uno de los llamados de atención que tienen relación, ¿sí?, muy importante con la iglesia, porque el Señor dice, he aquí vengo pronto. Hay una urgencia de santificarnos, hay una urgencia de crecer espiritualmente, hay una urgencia de predicar el Evangelio. La puerta del arca se está cerrando y en un momento el Señor nos va a llevar y este mundo va a perecer, pero es la misión de la iglesia en un mundo que se pone más peligroso. Parece que salimos de una pandemia, parece que vamos a una tercera guerra mundial, no lo sabemos, el Señor lo sabe, pero este mundo se pone más oscuro, ¿sí? El lucero de la mañana, Cristo, va a salir
va a aparecer y poner fin a la historia. Y nosotros malgastando nuestro tiempo, a veces perdiendo el tiempo en muchas cosas. No digo que salir a pasear con nuestros hijos a un parque, tomar mate con nuestra esposa, o todas las cosas que podamos hacer familiarmente, eso es pérdida de tiempo. No, eso no es pérdida de tiempo. Pero ustedes sabrán otras cosas que sí son pérdida de tiempo. Entonces, esta mañana la palabra de Dios nos muestra, despojémonos de toda carga de pérdida de tiempo y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia. El Señor viene pronto a buscar a su iglesia y que podamos decirle, sí Señor, te estaba realmente esperando, haciendo tu obra porque tú confirmas en mí tu obra que es en Cristo Jesús. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.